Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde desmenuzamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula. Si lo habéis leído bien en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recordáis aquella pareja que nos robó el corazón en Senkalkam? ¿Aquellos momentos mágicos que compartieron tanto dentro como fuera de la pantalla? Pues agárrense porque la realidad, al parecer, es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Hoy nos sumergiremos en el misterio detrás de su relación actual. ¿Se hablan? ¿No se hablan? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Todo eso y mucho más lo revelaremos hoy. Pero antes de empezar con este salseo de proporciones épicas, quiero recordaros que si sois tan adictos al drama como yo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La pregunta del millón, la que todos nos hacemos desde hace meses: ¿qué pasa realmente entre Kerem y Hande? Después de su ruptura, las especulaciones no han cesado. Algunos dicen que terminaron en buenos términos, otros que la relación acabó de forma abrupta y dolorosa. Y lo más importante, ¿siguen manteniendo contacto? ¿Se cruzan en eventos? ¿Hay una posibilidad de reconciliación en el futuro? Para responder a todas estas preguntas, nos hemos puesto en contacto con fuentes cercanas a la pareja y hemos conseguido información de primera mano. Y lo que hemos descubierto, madre mía. Prepárense para el shock. Durante semanas hemos estado investigando, atando cabos y hablando con personas que conocen muy bien a Kerem y Hande. Y una de las personas clave en esta investigación ha sido Kane, un amigo cercano a ambos actores. Kane, que prefiere mantenerse en el anonimato, nos ha revelado detalles sorprendentes sobre la dinámica actual entre Kerem y Hande. Según Kane, la ruptura entre Kerem y Hande fue mucho más complicada de lo que se hizo creer a la prensa. Al parecer, había diferencias irreconciliables en cuanto a sus prioridades y expectativas de futuro. Hande, según nos cuenta Kane, estaba enfocada en su carrera y en explorar nuevas oportunidades, mientras que Kerem buscaba una relación más estable y comprometida. No fue una decisión fácil para ninguno de los dos, nos confiesa Kane. Ambos se querían mucho, pero llegaron a un punto en el que se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Pero lo más impactante de todo es la respuesta a la pregunta clave: ¿se hablan Kerem y Hande en la actualidad? La respuesta, según Kane, es un rotundo no. Después de la ruptura, ambos decidieron tomar distancia y cortar todo tipo de comunicación, nos revela Kane. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria para poder superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Kane nos explica que aunque en el pasado fueron muy cercanos, ahora no mantienen ningún tipo de contacto. No se hablan, no se escriben, y evitan coincidir en eventos públicos. Al parecer, la ruptura fue demasiado dolorosa para ambos, y prefieren mantener las distancias para evitar reabrir heridas. Pero la cosa no termina ahí. Kane también nos ha revelado que la ruptura afectó mucho a Kerem. Al parecer, él estaba muy enamorado de Hande y le costó mucho superar la separación. De hecho, según nos cuenta Kane, Kerem estuvo un tiempo bastante deprimido y necesitó el apoyo de sus amigos y familiares para salir adelante. Hande, por su parte, también sufrió con la ruptura, aunque intentó mostrarse fuerte y enfocada en su carrera. Según Kane, ella también estaba muy enamorada de Kerem, pero sentía que no podían seguir juntos debido a sus diferentes prioridades. Fue una decisión difícil para ambos, repite Kane. Pero creo que al final fue lo mejor para los dos. Además de la información proporcionada por Kane, también hemos recopilado testimonios de otros allegados a la pareja. Todos coinciden en que la ruptura fue muy dolorosa para ambos y que en la actualidad no mantienen ningún tipo de contacto. Algunos incluso sugieren que la relación entre Kerem y Hande se había deteriorado mucho antes de la ruptura oficial. Al parecer, había tensiones constantes entre ellos debido a sus diferentes personalidades y expectativas. Se rumorea que la agenda apretada de ambos también jugó un papel importante. Kerem con sus proyectos internacionales y Hande consolidándose como una estrella en Turquía, encontraban cada vez más difícil coordinar tiempo de calidad juntos. Las largas jornadas de rodaje y los constantes viajes crearon una distancia física que inevitablemente se trasladó al plano emocional.
Pero a pesar de todo el drama y la tristeza, también hay un rayo de esperanza. Algunos creen que con el tiempo Kerem y Hande podrían llegar a ser amigos de nuevo. Después de todo, compartieron momentos muy especiales juntos y se conocieron muy bien. La química que mostraron en pantalla no era solo actuación, existía una conexión genuina que, aunque transformada, podría resurgir en el futuro. Los más optimistas recuerdan otras parejas del espectáculo que, tras un tiempo de alejamiento, han logrado reconstruir una amistad sólida y duradera. Nunca digas nunca, nos dice uno de los allegados a la pareja. Quizás en el futuro, cuando hayan sanado sus heridas, puedan retomar el contacto y ser amigos de nuevo. Sin embargo, por ahora, la realidad es que Kerem y Hande no se hablan. La ruptura fue demasiado dolorosa y ambos prefieren mantener las distancias. La decisión de cortar todo contacto, aunque drástica, parece ser una estrategia consciente para evitar conflictos y permitir que cada uno siga su camino sin ataduras del pasado. Ahora, vamos a analizar las posibles razones por las que Kerem y Hande han optado por mantener el silencio y la distancia. En primer lugar, como ya hemos mencionado, la ruptura fue muy dolorosa para ambos. Superar una relación tan intensa como la que vivieron requiere tiempo y espacio. Mantener el contacto solo serviría para reabrir heridas y prolongar el proceso de curación. La herida emocional es profunda y necesita cicatrizar completamente antes de que puedan siquiera contemplar una relación, ya sea amistosa o de cualquier otro tipo. En segundo lugar, ambos actores tienen carreras muy demandantes y están enfocados en sus proyectos profesionales. Mantener una relación de amistad después de una ruptura podría generar distracciones y afectar su desempeño laboral. La industria del entretenimiento es implacable y exige una dedicación total. Cualquier rumor o especulación sobre su vida personal podría desviar la atención de sus trabajos y perjudicar sus carreras. En tercer lugar, la presión mediática a la que están sometidos Kerem y Hande es enorme. Cualquier interacción entre ellos sería analizada con lupa por los fans y los medios de comunicación, lo que podría generar aún más especulaciones y rumores. Los fans, con su fervor y pasión, a menudo se involucran de manera excesiva en la vida personal de sus ídolos. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, es interpretada y analizada al detalle, generando un torbellino de comentarios y opiniones. Mantenerse alejados es una forma de protegerse de esta constante vigilancia. Por último, es posible que ambos actores simplemente necesiten tiempo para definir su identidad individual después de haber estado tan unidos durante tanto tiempo. La relación entre Kerem y Hande fue muy intensa y absorbente, y es natural que ambos necesiten espacio para redescubrirse a sí mismos. Durante el tiempo que estuvieron juntos, sus identidades se entrelazaron y fusionaron. Ahora, necesitan reconstruir su individualidad y establecer sus propios límites. Además de las razones prácticas, también hay factores emocionales en juego. La ruptura pudo haber dejado secuelas emocionales que dificultan cualquier tipo de interacción. El resentimiento, la decepción o la tristeza pueden ser obstáculos difíciles de superar. Requiere un gran esfuerzo emocional ser capaz de separar los sentimientos personales de la necesidad de mantener una relación cordial. También es importante considerar el impacto que la ruptura ha tenido en su círculo social. Amigos y familiares pueden haber tomado partido por uno u otro, creando divisiones que complican aún más la situación. Navegar por estas dinámicas puede ser desgastante y doloroso. En cuanto a sus proyectos futuros, tanto Kerem como Hande están enfocados en expandir sus horizontes profesionales. Kerem, con su visión global, busca proyectos que le permitan mostrar su talento en diferentes mercados. Hande, por su parte, está explorando nuevas facetas de su actuación y consolidándose como una figura clave en la industria turca. Se rumorea que Hande está en conversaciones para protagonizar una nueva serie con un reconocido director, lo que podría catapultar su carrera a nuevas alturas. Kerem, por su parte, está evaluando varias ofertas de productoras internacionales y se espera que pronto anuncie su próximo proyecto. La decisión de separarse profesionalmente también podría estar relacionada con el deseo de evitar comparaciones constantes y construir sus propias identidades artísticas. A pesar de su éxito como pareja en Senkalkapm, ambos quieren ser reconocidos por su propio mérito y talento individual. En resumen, la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. La ruptura fue dolorosa para ambos, y han optado por mantener la distancia para poder superar la separación y seguir adelante con sus vidas.
La decisión de no hablarse, aunque triste para muchos fans, parece ser la más sensata en este momento. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que es importante ser honesto con uno mismo y con la otra persona sobre las prioridades y expectativas de futuro. En segundo lugar, que es fundamental respetar las decisiones del otro, incluso si no las compartimos. Y en tercer lugar, es necesario permitirse sentir el dolor de la ruptura y darse tiempo para sanar. El proceso de duelo es fundamental para poder superar la pérdida y reconstruir una vida plena y feliz. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas. No siempre hay un culpable o una víctima. A veces simplemente las cosas no funcionan. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante con optimismo. Los fans, por su parte, deben respetar la privacidad de Kerem y Hande y evitar alimentar rumores y especulaciones. Es comprensible que sientan curiosidad por su vida personal, pero es fundamental recordar que son seres humanos con sentimientos y necesidades propias. Y hasta aquí el chismorreo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta exclusiva sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habéis visto, la realidad detrás de las cámaras no siempre es tan perfecta como parece. La ruptura entre Kerem y Hande fue mucho más complicada de lo que imaginábamos, y en la actualidad no mantienen ningún tipo de contacto. Pero como siempre digo, nunca digas nunca. Quizás en el futuro las cosas cambien. Ahora, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Kerem y Hande volverán a hablarse algún día? Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que les depara el futuro a estos dos talentosos actores? ¿Los veremos triunfar en nuevos proyectos? ¿Volverán a encontrar el amor? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, inciertas. Pero una cosa es segura: Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirán siendo figuras relevantes en el mundo del espectáculo turco, y su historia continuará capturando la atención de miles de fans en todo el mundo. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y suscribiros al canal para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Os quiero. No se pierdan nuestro próximo vídeo donde analizaremos el nuevo romance de